Bueno, muy bien. Hola, buenas noches a todos. Espero que esto se vea bien. Me han cambiado toda la configuración de, de la página en vivo. Así que no, no estoy muy ubicado. Espero que me estén viendo bien, que se escuche bien. Eh, hola, hola Pía, bienvenida. ¿Vos me escuchás bien? ¿Se escucha todo bien? Porque han cambiado todo y, y yo no entiendo nada. Hola Cora, pero qué presencia de lujo. Si esto va a ser así, me hubiese vestido mejor. Y Cora, prepárate porque hay algo de esta videoreseña que te va a hacer acordar a, a cosas que vivimos juntos y que nos gustaron mucho. Así que ahora que te veo, recuerdo. Creo que la vas a disfrutar. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan? Se escucha perfecto, perfecto. Sí, no cambian nada. Perfecto. Miren, yo decía, nadie me habla y era que tenía que bajar la columna. Bueno, vamos a empezar. ¿Quieren? Antes que nada, perdón por tanto tiempo de ausencia de las videoreseñas, pero como ustedes saben, esto lleva mucho trabajo eh, y bueno, hay que encontrar el momento, el libro obviamente, y Matilde se va a quemar, dice Cora. Y bueno, y todo lo que lo que conlleva hacer una videoreseña que no es nada fácil, pero bueno, hoy me prometí que lo iba a hacer y acá estoy. Eh, Vamos a ponernos serios porque vamos a hablar de un libro serio que igual tiene su abanico de emociones, varias, diversas. Vamos a hablar de un libro emblemático, de un autor emblemático. El libro es, ahí lo tienen, Estados del Deseo, de Edmund White. Está editado por esa hermosa editorial que es Blatty Ríos y vamos a ir desmenuzando un poco eh, quién es Edmund White, para los que no lo conocen, y de qué se trata y cuál es el alcance de Estados del Deseo. Es una de esas joyas, antes que nada déjenme decir, que aparecen muy de vez en cuando. eh, es una joya reivindicativa, emblemática y profundamente humana. A mí me gusta llamar, y a varias personas más, a Edmund White como el gran patriarca gay, nuestro gran patriarca gay. Y creo que ahora se van a dar cuenta por qué. Él escribió este libro es originario de 1980, y con el transcurso de los años fue contando con varias actualizaciones. Sin embargo, el libro permanecía inédito en español hasta el día de hoy, que por suerte, como les digo, gracias a esta hermosa editorial que es Blatty Ríos, lo podemos tener. Y cuenta además con una hermosa traducción de Mariano, ¿sí?
ahí está, Mariano López Oane, que hace que el libro sea una delicia y que sea una alegría tener en nuestros estantes. Pero bueno, ¿quién es Edmund White? Él es un novelista y biógrafo y también ensayista norteamericano. Si mal no recuerdo, él ahora debe tener algo así como 80 años. Está casado eh, con el escritor Michael Carroll desde el 2013, creo. Eh, y White es conocido sobre todo por sus novelas autobiográficas, donde él ficcionalizaba su vida y el impacto de su elección sexual, ¿no? en, en, en su existencia. Como así también es aclamado en diferentes círculos académicos por su biografía de Genet. Tiene otra biografía sobre Proust y otra sobre Rimbaud. Eh, Sin embargo, su trabajo no termina, no concluye solamente en las páginas de los libros eh, o en la vida académica. Él fue, es y será uno de los grandes referentes intelectuales de los gays norteamericanos y de diferentes partes del mundo también, ¿por qué no? Es un activista incansable. Él contrajo el virus del VIH-Sida eh, y tuvo que ver morir a todos sus coetáneos. White sobrevivió a todo, no solo a la pandemia del VIH-Sida, sino al AST, al cóctel, hasta que, bueno, luego después apareció la terapia triple de drogas para para el tratamiento del VIH y bueno, eso hizo que, que merme un poco el estrago de este virus en el mundo. Eh, pero bueno, hoy nosotros parece que la distancia entre el AST y la terapia triple, que significó un avance tan grande, parece, ¿no? Como que lo digo así y es en un suspiro, y no, eh, tardó bastante y en el medio pereció mucha gente. Por supuesto, él se hizo y ayudó a ser fuerte contra la discriminación a muchas personas y a él mismo que vivían y viven con el virus y que enfrentan y han enfrentado cualquier tipo de problemática ligada a la comunidad LGTB. Y nunca ha dejado de trabajar activamente militando la literatura, la gran literatura, y digo gran entre comillas, y la literatura LGTB o de temática. Eh, También militó su activismo, su compromiso a todas las causas que rodearon, como les decía antes, y que rodean a la comunidad LGTB. Dicho esto, si les parece bien, vamos a empezar a hablar del libro. Lo muestro una vez más para la gente que por ahí recién está llegando. Este es el libro, Estados del Deseo de Edmund White. A ver. Déjenme ordenarme. Bueno, vamos a empezar así. Pensemos en lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en el vivo y el directo. Pensemos en lo inmediato. Pensemos en lo que por ahí significa conocer a alguien o lo bien
llamado de una manera lunfarda en el Levante. Pensemos en el sin vueltas, pensemos en lo directo, en el sin sorpresas. Son frases que por ahí para la gente joven son muy comunes y que casi serían como parte de su alma, pero hasta no hace mucho eh, estas frases, estas texturas, estas maneras de comportarse, estas exigencias, no existían. Eh, un tiempo atrás todo era más misterioso, ¿sí? Todo era más repleto de códigos. Los lugares de reunión, por ejemplo, de la comunidad gay, estaban establecidos un poco de una manera tácita y otro poco por el propio devenir de la historia escrita con H mayúscula, eh, que te iba indicando, bueno, cuál era el lugar para, para gente como nosotros. Ahora bien, el esquema alcanza nuevas texturas si hablamos de una urbe grande, ¿no? No es lo mismo hablar de una urbe grande que de una pequeña o hasta de pueblos. Esto imprime en lo que estoy diciendo diferentes tipos de cuestiones e incluso las modifica. En resumen, antes de Grindr, de las redes sociales, de las primeras webs de contacto gays o incluso de la casilla telefónica de mensajes, ¿qué había antes de eso? Obviamente gays. Claro, siempre los hubo, pero su configuración social, su cultura, su interrelación era algo completamente diferente a lo que es ahora, a lo que ustedes por ahí están acostumbrados a ver o a lo que estamos acostumbrados a vivir. Eh, también sus ideales eran completamente diferentes, que quizás hoy pueden parecer utópicos o demasiado radicales, pero deben entender que este libro reúne testimonios y entrevistas en una labor etnográfica brillante que se sitúan, que fueron hechas un año antes de la aparición de los primeros casos del VIH. Esos casos que hacían que los gays cayéramos muertos como moscas. Ese VIH-Sida que hizo que se lo llamara el cáncer de los gays. Este libro, este tesoro, es el último testimonio de una época dorada, de esa época dorada, donde no había peligro. Si bien no estaba ausente de conflictos y de complicaciones, no tenía la tristeza de la enfermedad que nos diezmaría después. En otro orden de cosas, déjenme decirles que la antropología siempre fue mi carrera añorada. Cora lo sabe. Es la que me hubiese encantado estudiar, la que, aunque no lo haya hecho, ocupa alguno de los estantes de mi biblioteca. Imaginen entonces lo que es para alguien con mis intereses un libro como este. Y permítanme recordarles algo para la gente que no lo sabe. La etnografía es una rama de la antropología, es un método de estudio o de investigación directa que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales, decisiones, acciones de un grupo humano o de diferentes grupos humanos, su identidad y sus estilos de vida. Este estudio se hace
mediante conversaciones y entrevistas. A veces pueden estar acompañados por registros de fotografías y de videos. La etnografía organiza y describe detalladamente la historia, tiene un método que se conoce como descripción densa, describe la historia, las costumbres, las tradiciones, los mitos, las creencias, el lenguaje, en fin, las prácticas de una cultura. Obviamente todos conocemos la etnografía aplicada eh, por ahí a razas exóticas en alguna isla exótica, pero se puede aplicar a casi todo. En este caso, en Estados del Deseo, White se convierte en un etnógrafo brillante y va a ir estado por estado, como un Kerouac gay en Estados Unidos, estado por estado, va a visitar diferentes ciudades, diferentes urbes, diferentes pueblos, entrevistando a distintas personas gays, va a ir observando sus costumbres, va a ir observando el ambiente, va a ir investigando el ambiente para, para entender, para enterarse cómo son las diferentes prácticas de la comunidad ahí, cuáles son sus símbolos, cuál es su identidad, cómo la llevan a cabo. Eh, y también hay que estar atento a la época, como les decía. Hay que estar atentos y atentas a eso, porque es una época particular, que ya se darán cuenta. Eh, hay distintas distinciones que van a haber, algunas políticas, algunas raciales, que le van a ir imprimiendo, entre otras cosas que van a encontrar, les van a ir imprimiendo, ¿no? A la comunidad gay de cada lugar su sello. Eh, una cosa muy curiosa, y creo que para mí es lo mejor del libro, es lo siguiente. El etnógrafo en la antropología es alguien que se limita a observar, ¿sí? Y registra. Persigue la objetividad y no participa. ¿Sí? Él observa su objeto de estudio, lo describe mediante el método de descripción densa, se limita a observar, registra, describe, toma notas, no participa. Edmund White, digamos que, si se quiere, le podemos decir que le deja eso a los heterosexuales. Que los heterosexuales, antropólogos heterosexuales, hagan eso. Yo no, dice. Él se convierte en un observador participante y en informante nativo, porque se va mezclando, porque comparte actividades, días, bebidas, comidas, experiencias, perspectivas con las personas a las que va entrevistando. E incluso, a veces, comparte hasta la propia cama. Estados del Deseo es entonces un libro que va a reunir registros intensos y concisos con la descripción densa que exige la etnografía. Y nos va a llevar por un viaje profundo, donde las emociones van a aflorar, pero también donde el pensamiento se sedimenta. ¿Por qué? Porque sus reflexiones, que son resultado de una beta antropológica muy talentosa, son extremadamente profundas. Y a su vez es imposible no darse cuenta que esas premisas, esas reflexiones, todavía son relevantes hoy e importantes hoy, incluso con todo lo que ha pasado, una pandemia de por medio que ha cambiado la manera de amar y de sexualizarse entre la comunidad gay. A pesar de todo eso, esas reflexiones que se hicieron en los 80
o finales de los 70, todavía a su manera en algunos casos son vigentes. Por momentos nos emociona porque nos permite que el libro se convierta en un espejo en el cual miramos el pasado, un pasado repleto de melancolía, un pasado que no sabe la enfermedad que viene después. Entonces vamos a asistir al último testimonio de la utopía, donde esas personas creían que eran utópicos sin saber que eran utópicos. Cuando se podían secar las lágrimas sin problemas y sin miedo. Y cuando amarse no era morir, como pasaría al año siguiente. Como ven, este libro no es un libro más. Como les dije, es un tesoro de un valor incalculable. Es erudito por un lado, sentido por el otro, que registra, que reflexiona, ofrece información y a la vez conmueve y demuestra el talento descomunal que tuvo en esta obra Edmund White para escribir un libro en el que era observador y participante, objeto y antropólogo, y con sus intervenciones lograba obtener de las personas su esencia, sus ambientes. Él dejaba algo en las personas y las personas dejaban algo en él, como nos pasa a nosotros en todo el trayecto de nuestra vida. Entonces imaginen todo lo que podemos aprender de este libro, sin importar orientaciones sexuales, ni tiempos, ni países. Y con sus intervenciones, con estas intervenciones que él hace, como les decía, va a lograr obtener de las personas sus texturas. Y va a ir tejiendo un telar de historias que nos van a mantener entretenidos, conmovidos y movilizados durante varias noches. Como bien dijo Daniel Gijena para La Nación, en este libro hay jubilados acaudalados, prostitutos, azafatos, militares retirados y casados, jardineros negros y blancos de Atlanta, mexicanos, amantes de amantes, que conversan con White y le cuentan sus experiencias personales. Sus voces reproducidas con una chispa única ocupan páginas enteras de estados del deseo, como si fueran protocolos de existencia reglamentadas por condiciones sociales más que personales. De hecho, pretende ser eso para el proyecto de White. Y a su vez, Osvaldo Baigorria resumió este libro con la famosa frase de Tolstoy, citando al Tolstoy, con esa frase que dice: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y vaya que sí tiene razón. Esa frase le queda pintada justamente a este libro. Es un libro que me gustaría recomendarles, sí, pero creo que me interpela desde otro lado. Es un libro que me encantaría recomendarles, pero es un libro con el que me pasó algo que no me había pasado jamás, nunca antes, con ningún otro libro. Es el primer y único libro en mi vida que me gustaría encontrarme en la biblioteca de alguien, cuando visite su casa, por ejemplo, sin importarme la edad que tenga, ni su sexo, ni su orientación sexual. Es el primer libro con el que fantaseo encontrarme en alguna biblioteca cuando visite a ese alien y me dé cuenta que le pertenece
y que yo no sabía que lo tenía. ¿Saben por qué? Porque si visito a alguien en su casa, reviso su biblioteca y veo Estados del Deseo, me voy a dar cuenta que ese libro existe ahí para recomendarme a una persona, a su dueño. Si les parece bien, porque bueno, hasta acá llegó lo que yo tenía para decir, me gustaría terminar las videoreseñas si alguno no tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, con humildad las contesto. Pero si no, me gustaría terminar la videoreseña. Les tengo preparado un fragmentito de, del prólogo del libro, que bueno, si quieren, se los leo para que sea el broche de, de esta videoreseña. Solo si quieren. Si no, eh, seguramente está en internet para que lo puedan leer ustedes. Así que es interactivo, ustedes eligen. Los leo, a ver. Bueno, vamos a leer el prólogo entonces, un fragmento. Y con esto nos despedimos. Paren porque antes tengo una pregunta. Contesto eso y leo el texto. Analía, el libro no es extenso, tiene 475 páginas. Pensá que al ser un capítulo por ciudad, eh, el capítulo puede parecer un poco extenso, pero si tenés en cuenta que está hablando sobre todo lo que aconteció en su visita de varios días, a veces semanas, en la ciudad, termina siendo bastante breve. No es denso para nada, yo no sé si lo dije, por ahí lo van a poder notar ahora en el prólogo. Eh, Él es muy, muy irónico, muy cómico, muy serio, porque cuando se tiene que poner serio se pone serio. Entonces su escritura que pivotea entre todas estas cosas, no, no permite que uno caiga en el aburrimiento. Eh, Él registra y escribe con todas esas emociones, con todos esos tonos. Eh, yo soy una persona que se cansa muy rápido, a menos que algo me atrape. Eh, no soy tan... eh, o sea, con una facilidad de concentración como puede parecer a veces, soy bastante disperso. Y no es el caso. No es el caso, a pesar de que la estructura se repite, porque es un capítulo por cada ciudad que él visita. Obviamente no va a alcanzar a visitar todas las ciudades de Estados Unidos, es una selección, pero a pesar de que se selecciona y se mantiene la estructura de ser una crónica, eh, va a tener como diferentes estados de argumento. Eh, por ahí lo que te conviene es, si bien esto comparado con libros etnográficos no tiene nada que ver, se le escapa de la vaina todo, pero por ahí hay un libro, a ver, El antropólogo inocente de Barley, que lo estoy mirando acá, que también es de etnografía, que es de un antropólogo
que va a convivir y a registrar una tribu en Nueva Guinea, bueno, ahí te vas a dar cuenta que los textos etnográficos son sumamente interesantes y parecen aburridos, pero no lo son. Y tienen mucho más argumento de lo que uno pensaría que pueden llegar a tener. Espero que eso te haya ayudado. Así que bueno, les leo para que tengo otra. No, tengo otra. Sí, mirá, Pía, hay varios títulos de él. Lo que pasa es que están agotados. Hay uno que se llama, a ver, La habitación, algo, no, ahora no recuerdo el título. Algo como La bella habitación que está vacía. No, no tiene el título así, pero algo de la habitación que está basada en la historia de un personaje histórico que existió, que ahora tampoco me acuerdo cómo se llama, pero eso se consigue, creo, digital por lo menos. Eh, es una novela. Después, todo el ciclo de novelas autobiográficas de él, donde él ficcionaliza su propia vida, esas están un poco agotadas. Por ahí en alguna librería de viejo vi en Mercado Libre que estaba, no todo el ciclo, pero a un precio completamente altísimo. Pero bueno, por ahí si estás interesada te puedo conseguir la de la habitación y te la mando. Que es así, anda por ahí, se consigue. Bueno, creo que no me salté ninguna pregunta más. Eh, listo. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por participar, por interactuar, por apoyar lo que uno hace, que, que lleva bastante trabajo. Y bueno, y por ser generosos también con su tiempo. Y bueno, los, los despedimos a Edmund con sus propias palabras en el prólogo de Estados del Deseo. Presten sobre todo atención a cómo, a cómo escribe. Presten atención a cómo escribe porque se van a llevar una linda sorpresa y que les puede ir indicando más o menos qué es lo que van a encontrar. El libro se consigue fácil. Dora, Estados del Deseo se consigue fácil, está en todas las librerías, sin problema. Y si no lo tienen, lo encargan, pero hay. Bueno, vamos con el texto. Desde que este libro fue publicado por primera vez, en 1980, el mundo de los gays ha evolucionado más que ningún otro en tiempos de paz desde los comienzos de la historia. La violencia y la guerra han efectuado cambios repentinos y usualmente desastrosos, pero los cambios que ocurren pacíficamente son a menudo lentos y sedimentarios. En efecto, este libro muestra un mundo pasado conservado en ámbar, a pesar de que ese mundo estaba lleno de planes, impregnado por lo que imaginaba como un futuro utópico. En ese entonces, la mayoría de los gays que eran visibles y se manifestaban eran de izquierda o como mínimo progresistas. Los gay burgueses sabían perfectamente que si salían del closet arriesgaban sus posiciones. La mayor parte de los líderes de la liberación gay habían participado activamente en otras causas progresistas, como el movimiento por los derechos civiles y el movimiento antiguerra. Los primeros días del movimiento gay estuvieron atravesados por sentadas, acciones, manifiestos, sesiones de concientización, comunas, todas instituciones y prácticas heredadas de otros movimientos como el de los hippies o el de los maoístas. Habíamos escuchado la retórica del feminismo y las panteras negras.
De hecho, en Stonewall, los gays se llamaban a sí mismos las Panteras Rosas. Y el nuevo eslogan, lo gay es bueno, era obviamente un eco de lo negro es hermoso. Uno de los primeros grupos, la Alianza de Activistas Gays, no era lo suficientemente progresista para un puñado de activistas radicales, y entonces ellos fundaron la Alianza por la Liberación Gay. Como los viejos militantes de los derechos civiles, organizaron sentadas, por ejemplo, en la estación de policía del condado de Suffolk, dado que la policía de esa área se la pasaba vigilando y arrestando a los gays que iban a Fire Island. De hecho, les recomiendo a propósito, una película que se llama The Normal Heart, donde van a poder encontrar ilustrado esto que estamos hablando. Y luego vino el SIDA. Sean cuales sean sus viejas raíces en África, el SIDA apareció en nuestras conciencias en 1981. Ese fue el año en el que Larry Kramer nos invitó a su glamoroso departamento de la Quinta Avenida para que el doctor Alvin Friedman Kien nos contara sobre esta nueva y extraña enfermedad, inmunodeficiencia asociada con los gays, GRID en sus iniciales en inglés, como se la llamaba entonces. Rápidamente todo el mundo empezó a llamarla el cáncer gay. Como es obvio al leer este libro, que fue publicado un año antes de que la enfermedad fuera siquiera mencionada, en este momento nos preocupaba cualquier cosa menos nuestros excesos. El doctor Friedman, quien nos recomendó que por el momento dejáramos de tener sexo, algo que escuchamos con solemnidad, aunque pensábamos que era una idea ridícula. ¿No habíamos sido ya un diagnóstico médico antes de nuestra cacareada liberación, que apenas tenía más de una década? En el pasado los gays eran tan pocos que era difícil encontrar clientes cada vez que abría un nuevo bar gay. Los policías los cerraban. Ahora los bares y los antros y las discos florecían, y nosotros identificábamos esa libertad sexual con nuestros derechos como minoría. No había forma de que dejáramos de tener sexo. Para muchos hombres de mi edad y más viejos, la vida gay se trataba de estar disponible para el sexo. Las menciones a la política gay, la cultura gay o la historia gay eran en general respondidas con una sonrisa. Vamos, si de lo que se trata es de ir a la cama. En los años siguientes, los gays más visibles, los más radicalizados, los más promiscuos, fueron los más golpeados por la enfermedad. Eran vulnerables precisamente porque estaban dispuestos a experimentar sexualmente y no estaban atados a viejas normas machistas, porque eran urbanos y valientes y orgullosos y promiscuos. Un segmento entero del mundo gay, los más valientes y menos convencionales, estaba condenado, junto con una infinidad de actores y artistas gays. Ellos habían sido los abanderados del movimiento y fueron prácticamente liquidados. Todas las cuestiones progresistas discutidas en este libro, desde la idea de una alianza entre gays negros y gays blancos, hasta la idea de moléculas sexuales y románticas poliándricas, desaparecieron con ellos. Y fueron reemplazados por gays normales y sin brillo, que tuvieron que salir de sus closets porque un amigo o un amante fue golpeado por la epidemia. El vacío de poder que dejó la muerte de los más radicales creó un espacio que esos gays normales llenaron con su riqueza y con sus destrezas ejecutivas. Mientras que los hombres en mi libro debatían si los gays tenían un destino especial y una contribución única para hacer a la sociedad, o si son como todos los demás, ahora la discusión se saldó a favor de la asimilación y contra el excepcionalismo gay. Con la llegada del SIDA y el dominio de estos líderes conformistas, surgió un nuevo puritanismo. Se miraba mal la promiscuidad. Lo que correspondía ahora era establecerse con un compañero en los suburbios y adoptar una hija coreana. Por supuesto, la tradición radical tuvo su continuidad en Act Up, paréntesis. Les recomiendo una película que se llama
120 o 160, 120 creo, pulsaciones por minuto. Es una película francesa que cuenta la historia de ACAP. Es muy bonita. Por supuesto, la tradición radical tuvo su continuidad en ACT UP. Estos militantes con sus acciones, como ponerle un preservativo a la casa de Jesse Helms, sus muertes en público, sus protestas y marchas, su invasión de las reuniones de las autoridades médicas y su exigencia de que la Federación de las Drogas apruebe más rápidamente las nuevas drogas, estaban inspirados por los radicales de los 70. Fue un movimiento joven y aguerrido que cohesionó y le dio dinamismo a la población gay más joven. También significó que la grieta entre gays y lesbianas, de la que se habla en este libro, fuera parcialmente saldada. Aunque muy pocas lesbianas eran HIV positivo, se convirtieron en gremios activos y a menudo en líderes de ACAP, gracias a una generosidad de espíritu notable. Y luego vino el matrimonio gay. Al principio muchos gays de izquierda, incluyéndome a mí, vieron mal esta iniciativa, porque parecía otro ejemplo más de asimilación. Pero luego, cuando la derecha cristiana empezó a oponerse al matrimonio tan virulentamente, comenzamos a ver que se trataba de una causa por la que valía la pena luchar. Si los fanáticos se oponían al matrimonio gay tan vehementemente, debía ser porque el matrimonio era para ellos una institución definidora. Los gays nunca serán plenamente aceptados hasta que puedan casarse y adoptar como todo el mundo. ¿Cómo llegaron los Estados Unidos a aceptar el matrimonio igualitario? Los líderes gays fueron muy convincentes a la hora de explicar que las familias gays eran como las familias heteros y debían tener los mismos derechos. Invocaron el espíritu norteamericano de igualdad de oportunidades. Los gays habían convencido a la mayoría de las personas de que eran una minoría, como los judíos, los afroamericanos o los asiáticos. Eran un tipo raro de minoría, a decir verdad, una minoría a la que no pertenecían nuestros padres y constituida por miembros que podían disimular su condición. Era más una identidad que una identidad que se podía asumir a los 6 años, a los 60 o nunca. Gran parte de la aceptación de los gays dependía de la noción de que los gays no elegían su identidad sexual, sino que era algo genéticamente determinado. A la mayor parte de los gays que estaban fuera del closet en el periodo cubierto por este libro les habría molestado el argumento genético. No querríamos pensar en nuestra orientación, no queríamos pensar que nuestra orientación era glandular, pero escogida, no nos gustaba tampoco esa opción. No podíamos identificar el momento en el que habíamos elegido ser gays. Habíamos decidido que todas las teorías sobre los orígenes de la homosexualidad eran prejuiciosas. Al mismo tiempo, los límites entre los géneros se volvieron más y más porosos. Travestis y transexuales se volvieron más comunes. En Alemania se dictó una ley que reconocía que se le puede asignar un tercer género a los bebés recién nacidos, un género intermedio. De un lado, nuestra orientación sexual parecía estar determinada, mientras que por el otro, nuestro género parecía cada vez más fluido, arbitrario y poroso. Recuerdo que en los 70 yo tenía un novio al que le gustaba tomarme de la mano en público, algo que me ponía sumamente incómodo, incluso en el Greenwich Village. Ahora es algo común y corriente. Gracias.